tal? Bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión, en este espacio en el que entrevisto a los autores de Bonilla Artigas Editores y a otros que no lo son, tengo el gusto de tener como invitado a un amigo, a un colaborador de Artefacto de Letras, a un poeta, Manuel Illanes, que es parte de Bonilla Artigas también, que es parte de Artefacto, pero en esta ocasión vamos a hablar de su más reciente libro o plaquet, que es Las Puertas del Edén. Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias a ti, Armando, por la invitación. Manuel, cuéntanos, ¿qué es Las Puertas del Edén? Bueno, es la tercera parte de mi primer libro, Tarot de la Carretera, que se publicó en 2009 en Chile por Editorial Fuga. Y bueno, el libro completo habla acerca, es una suerte de bitácora de viaje, de un viaje que yo realicé con un amigo por el norte de Chile, Perú y Bolivia. Entonces básicamente como que habla acerca, en este caso, como de las impresiones del viaje, en este caso como en particular de las visitas que hicimos a varios como sitios arqueológicos en Perú. Estuvimos en Sacsayhuamán, en Ollantaytambo, en Pisac, que son como espacios como muy cosas que tienen una aura como muy fuerte, y se parecen en alguna medida a lo que ocurre aquí, por ejemplo, con Teotihuacán o con Tula. O sea, tienen ese tipo de aura como los lugares. Y esta es tu bitácora de esos sitios, pero además también vas describiendo algunas ciudades contemporáneas y algunas situaciones que llaman la atención porque son como, junto con las ruinas incas, va las ruinas que deja la conquista y el capitalismo al lado, ¿no? Sí, eso en particular ocurre, por ejemplo, cuando hago la descripción de Cusco, porque en realidad ahí está como muy patente, por ejemplo, la mixtura en este caso entre la cultura inca y la cultura española. Por ejemplo, hay un espacio que se llamaba Coricancha, que es la base del templo mayor que existía en Cusco durante, en este caso, como el imperio incaico. Entonces, cuando los españoles como arribaron a la zona, derribaron en este caso el templo, solamente quedó la base, que es una base gigantesca, y sobre eso construyeron la iglesia de Santo Domingo. Y la iglesia es una iglesia muy bella, pero en comparación, por ejemplo, como a la plataforma, parece como pequeñísima. O sea, se ve como casi como si fuera como, yo lo describo como una excrescencia, como en la cabeza de un gigante. Entonces eso está como súper marcado como en todo el valle sagrado de los incas. O sea, como de alguna forma como se va como entremezclando como los estratos de las culturas. La española, en este caso, la inca, y en este caso la peruana. Eso también como que lo describo en el libro. Y en ese camino también vas buscando libros de poetas. Sí, bueno, aquí sí está marcado, pero me pasó como una anécdota que fue graciosa, que hay un poeta peruano que a mí me gusta mucho que se llama Martín Adán. Entonces yo empecé a buscar en las librerías de Cusco, de Arequipa, mientras estaba allá, libros de Martín Adán, pero yo me confundí así, pero muy grotescamente, y pensé que Martín Adán era un poeta boliviano. Entonces yo preguntaba en este caso como si fuera como un poeta boliviano, y en realidad no, es un poeta peruano y un poeta como fundamental en este caso, la poesía peruana como contemporánea, es súper importante. También me pasó con Verástegui, Enrique Verástegui, que es un poeta peruano que pertenece al movimiento bracero de los 70, que es contemporáneo a un movimiento mexicano que es el inferrealismo. Entonces yo estaba buscando también como libros de Verástegui, me pasó con un libro de César Vallejo, pero ahí sí la anécdota fue increíble porque yo pregunté en Arequipa por una antología de César Vallejo, más bien una obra completa de César Vallejo, y estaba súper barata pero el poeta me preguntó si acaso César Vallejo era chileno. Entonces para mí fue como que es como si, por ejemplo, llegara alguien a Chile y pregunta por un libro de Neruda y me dice, oye, pero Neruda es peruano, o una cosa así, como que yo me quedé así como muy asombrado de eso. Entonces como anécdotas de ese tipo, porque en realidad, claro, el viaje fue un viaje como un transporte geográfico, pero también obviamente es interiorizarte en este caso de la poesía, de la cultura, como y que además, bueno, hay un momento que tú dices
como es absurdo que la mayoría de la literatura de viaje se dedica nada más a la gastronomía sí. y a las ropas y esas cosas, ¿no? Sí, ahí yo creo que la inspiración directa es un novelista que a mí me gusta mucho, que es Luis Ferdinand Celine, que tiene una novela que para mí también ha sido como súper importante, que se llama Viaje al fin de la noche. Y lo mismo, o sea, como que él hace un recorrido que es geográfico y espiritual, y de alguna forma como que su mirada es como muy desencantada, muy nihilista, muy escéptica. Entonces, de alguna forma, sí ahí yo recojo cierta influencia de Celine. Sí. Pero en ese sentido, todo viaje geográfico va de la mano con un viaje espiritual, ¿no? O sea, yo creo que sí. Para mí, por ejemplo, y eso yo también como que lo dije durante la presentación, ese viaje fue un viaje de descubrimiento en términos de que nosotros, estando tan cerca de Perú y de Bolivia, se ha como que construido una especie como de distancia, así como respecto como a Perú y Bolivia, Chile digo, como que es como artificial. O sea, durante los años 90, por ejemplo, llegó mucho, en este caso, como muchos migrantes de Perú y Bolivia, y había como una mirada como súper despectiva respecto a los migrantes. Y se hablaba, durante los 90 y incluso en la actualidad, como que se hablaba de cierta como superioridad que tenía Chile, supuestamente, respecto como a Perú y Bolivia. Entonces, yo siempre consideré que eso era como un discurso como muy vacío. O sea, como muy, en realidad como algo inventado, algo artificial. O sea, como se habla siempre como de cierto como aislamiento que tiene Chile respecto como al resto de los países de Sudamérica. Entonces, eso yo quería como dejarlo así como súper manifiesto en el libro. O sea, para mí, como que ese viaje fue como de descubrimiento en términos de que la riqueza que tiene como cultural Perú y Bolivia es como gigantesca. Y es una riqueza que también es nuestra, o sea, me refiero como es de sudamericana y es latinoamericana. Sí, no, y eso queda claro, ¿no? O sea, aunque vas hablando de las ciudades, nunca hablas de fronteras, ¿no? Hablas de ciudades, pero no hablas de fronteras. Y en ese sentido, ¿por qué rescatar este texto ahora? Yo ahora lo pensaba, bueno, por dos cosas. Primero que nada porque sí han pasado como mucho tiempo respecto como a la publicación. Son casi 20 años, se publicó en 2009. Eso por un lado. Y en segundo, porque creo que muchas de las visiones respecto como a Perú y Bolivia me parece que tienen vigencia todavía. O sea, me refiero como a esta idea de que, y ahora en particular pensando, por ejemplo, que el tema de las migraciones es como de los más importantes que hay, siento que como ejemplo la mirada hacia el otro que yo tengo busca como enfatizar como el tema de la empatía, el tema como de la cercanía en este caso, y no de la distancia, y no en este caso lo de la diferencia. Lo de la diferencia. Entonces, de alguna forma es como buscar como ampliar ese espacio que, como te decía, como que en Chile siempre se hablaba como de que nosotros teníamos una separación respecto como al resto de los países de Sudamérica y siempre se enfatizó desde el punto de vista histórico, político, etcétera. Entonces yo creo que en realidad esa distancia no existe. Sí. Pero ¿por qué nada más, por ejemplo, el fragmento de las puertas del Edén y no toda la novela? Es que en particular sí creo que hay como cierto vínculo con lo que me ha ocurrido a mí con México. Okay. O sea, yo suponte como... este fue mi primer libro. En mi segundo libro ya directamente yo hablo de México. Se publicó en 2011, Crónica de Tolán. Y hay como una idea con respecto como a la exploración de México que es muy parecida a la que yo tengo en Las Puertas del Edén. O sea, de alguna forma es como ver como los dos en este caso como los dos polos. Por ejemplo, en México está súper marcado el tema de la violencia, por el tema como del narcotráfico, por el tema político, etcétera, y por el otro está el tema, por ejemplo, de las culturas como originarias de acá, que de alguna forma sí se refleja en los monumentos, en los sitios arqueológicos, pero sigue existiendo más allá de los sitios arqueológicos, porque siempre se ha hablado de eso de México, o sea, de que como que se valora al indígena del pasado, pero al indígena actual se lo deja de lado, se lo esconde, y por ejemplo, bueno, lo que ocurrió de alguna forma en Chiapas, o sea, como el levantamiento del EZLN, tiene que ver también como con eso, o sea, de alguna forma como una marginación como que ha sido súper marcada aquí en México respecto al indígena como presente, al indígena real,
Versus al indígena del pasado. Que es el glorioso, ¿no? Exactamente, sí. Y en esos viajes, por ejemplo, ¿te ha tocado viajar al norte y ver los asentamientos del norte? ¿Tú dices aquí en México? Sí. Yo he estado conozco Chihuahua, conozco Guadalajara, pero por ejemplo en el caso tanto de Chihuahua como Guadalajara no he podido como visitar tranquilamente los lugares, o sea, he ido por como situaciones muy puntuales y me he regresado, no he tenido como esa oportunidad. ¿Por qué? No, porque el imperio inca es enorme, es gigantesco y más o menos da una unidad a varios cientos de kilómetros. En esa misma distancia longitudinal, en México pasan muchas cosas que van desde la gloria maya o la gloria mexica o la gloria purépecha a estos diferentes... ¿A los chichimecas, dices tú? Sí, casi, ¿no? A todos estos asentamientos que hay en el norte, todo lo que fueron estas partes donde pasaban los apaches, donde pasaban los comanches, que te dan una visión de otro México totalmente diferente, ¿no? En ese pasado indígena glorioso. Sí, bueno, en Chile también hay algo parecido, o sea, suponte, nosotros fuimos, o por lo menos como durante el siglo XIV y XV, fue ocupada la zona norte de Chile hasta el río Maule. Y, por ejemplo, también existía como una variedad de culturas. Algunas de ellas estaban influidas en este caso por el imperio inca y otras no. Por ejemplo, en Chile los mapuches, que siempre se opusieron, o sea, como tanto a la invasión inca como a la invasión española. O sea, siempre se destaca el hecho de como que los mapuches resistieron, pero no solamente resistieron a la conquista española, sino que al avance inca ya se habían opuesto. Y eso siempre es como culturas diferentes. Sí. Ahora, volviendo al libro, esta unidad de la que hablas, esta visión, por ejemplo, porque también esta parte del desierto, ¿no? O sea, el desierto que de repente puede unir el norte de Chile con el sur de Perú o el oeste de Perú, ¿no? Y que es estar en un desierto que, según yo, el desierto de Atacama es más bien un desierto que tiende a frío, que no es como un desierto africano o el mismo desierto mexicano, que son desiertos mortales de sol, ¿no? Sí, bueno, en el caso del desierto en Chile, sí hay hubo asentamientos durante fines del siglo XIX y comienzos del XX, que yo también los describo, que eran las salitreras. O sea, todas esas construcciones de esas ciudades y en este caso los asentamientos para explotar el salitre, fueron con capitales ingleses. O sea, de alguna forma, desde fines del siglo XIX, el salitre, que era como el principal producto de exportación que tenía Chile, estaba en realidad en manos inglesas. Y hubo conflicto en este caso entre Chile, Perú y Bolivia, y siempre se ha hablado de que, por ejemplo, estuvo involucrado en este caso como el capital inglés para provocar como este conflicto, para que quedara justamente como en manos chilenas como la explotación del salitre, porque le era más rentable. O sea, como que tanto en Perú como en Bolivia se había buscado como establecer como impuestos en este caso como a la exportación del salitre. Entonces, a mí lo que me asombró es que esas ciudades en realidad fueron construidas por obreros, y esos obreros casi siempre se dejan de lado. O sea, se habla de la explotación del salitre, se habla del capital inglés, pero en realidad fueron los obreros los que construyeron como esas ciudades, las ocuparon, etcétera. Y bueno, el día de la presentación yo hablaba de que, porque hablo también como de una escuela que es Santa María de Iquique. En esa escuela, en 1907, hubo una huelga general en el ámbito del salitre, que llamaron como en este caso las asociaciones como obreras, y lo que ocurrió en ese momento es que el ejército chileno atacó a los huelguistas y provocó una matanza así gigantesca. O sea, estoy hablando de 2.000, 3.000 personas. O sea, nunca se ha establecido exactamente cuál es la cifra, pero se habla de 2.000 o 3.000 personas, si es que no más. Entonces, a mí también ese acontecimiento me parece como súper significativo, porque como te decía, fueron los obreros los que ocuparon el desierto, fueron los obreros los que construyeron los asentamientos, los que explotaban, etc. O sea, que estaban generando una riqueza como enorme para Chile,
y ellos eran los que obviamente recibían pagas miserables, sí, vivían en condiciones de explotación, etcétera. Entonces como que de alguna forma es súper significativo ese momento cuando el ejército chileno ataca como a estos huelguistas en la Escuela Santa María de Iquique. Y además, bueno, pues no solamente hablas de estas desigualdades, ¿no?, que yo te decía al principio también, y esta explotación, sino de la fuerza del salitre ya incluso en las momias, ¿no? Bueno, es que sí, porque en realidad, por ejemplo, las condiciones desérticas sí favorecen en este caso con la conservación, en este caso, como de tanto de los lugares como de los cuerpos. Por ejemplo, yo también hablo de los cementerios nocturnos, que sí es como alucinante, por ejemplo, ir por la carretera y ver literalmente como espacios como que donde sobresalen apenas las puntas de las cruces, porque ya obviamente se han desdibujado, porque el desierto ha ocupado los espacios que eran cementerios, en este caso como de los pueblos salitreros. Entonces es como, en realidad es alucinante como verlo, ir como en la carretera y ver como al costado, como estos espacios donde sobresalen apenas las cruces. ¿Y en qué género ubicas Las Puertas del Edén? Sí, es un texto híbrido, o sea, de alguna forma está transitando entre la poesía y la prosa, que es algo que a mí me ha interesado desde mi primer libro. O sea, en este libro, por ejemplo, que está dividido en 4 partes, Tarot de la Carretera, la 4ª parte corresponde a poemas, y la primera y la segunda parte incluyen, además del relato, en este caso como de los viajes y de las visitas y de las reflexiones, poemas también, o sea, en el sentido de textos cortados en verso. Entonces eso yo lo he hecho como desde mi primer libro. Hay un libro que saqué ahora en 2021 que se llama Paisaje con Ruinas, que es lo mismo, o sea, de alguna forma transita entre la poesía y la prosa, incluye reflexiones como que corresponden a un diario de vida, incluye pensamiento, incluye experimento, en este caso que yo hice como con ciertos textos, o sea, como de alguna forma está como buscando como cruzar fronteras. Que es un texto misceláneo, pero que además tu lenguaje poético va invadiendo toda la prosa también, va invadiendo toda la narrativa, pero también tienes esta reflexión de crónica histórica, ¿no? Esta reflexión de tu crónica cotidiana, con esto que decíamos de la búsqueda de los libros en las librerías, de cómo ves las ciudades, esta parte donde hay una parte que me gustó. Tú sabes que a mí no me gusta el fútbol, que dices que el fútbol lo salva todo, ¿no? Como que va sobre la conquista. Eso son casi 2 líneas. Sí, más bien, lo que yo digo es que, por ejemplo, me tocó ver en Sacsayhuamán, que es un sitio que está como muy cerca del Cusco, a una familia que estaba jugando fútbol entre medio de las ruinas. Y yo encontré que era como una imagen como súper hermosa en términos de que en vez de que, por ejemplo, simplemente se establezca como un sitio así como arqueológico, con una suerte así como de respeto, así como seco frente al lugar, ellos estaban como jugando fútbol, ellos iban a comer, o sea, como lo habitaban como si fuese un lugar cotidiano. Y a mí eso me pareció súper bello, así como súper bonito, o sea, como una cercanía al lugar, una especie de vínculo con el lugar que es como vivo, o sea, que no está... No es la solemnidad histórica o de los institutos que protegen todos estos lugares. Claro, ¿no? A mí me pareció eso súper bonito. Y bueno, también esto lo mencioné el día de la presentación. Sí hay libros que me inspiraron, en este caso en la escritura de Tarot de la Carretera y de esta parte en particular, que son, en primer lugar, Ecuador, que es un libro que publicó Michaud el año 29. Michaud es un poeta belga, creo que lo publica en Francia. Y también me gusta mucho René Char, y René Char también es un inspirador de este libro. Hay también un libro muy famoso de Char que se llama Furor y Misterio, que él lo publica, no sé si en los años 30 o 40, no estoy seguro. Y lo mismo, de alguna forma la condensación que tiene Char en los fragmentos es una condensación que es como muy poética, y yo de alguna forma busqué como apropiarme de esa condensación para de alguna forma explayarla en el libro. Más Celine, más Dylan, más sí. Bowie,
Sí, bueno, Dylan en realidad es el que le da, hay un Gates of Eden de Bob Dylan, una canción de los años 60, es la que le da como el nombre a esta sección. A mí me gustaba mucho esa fase de Dylan de mediados de los 60, entonces está como epígrafe del libro junto con Bowie, unos versos de Bowie de la canción Station to Station, que también como que me parecen así como súper iluminadores de lo que es el libro en general. Porque además, no me acuerdo si es antes o después del epígrafe, marcas tu ruta con las estaciones donde fuiste parando, ¿no? Sí, o sea, como si de alguna forma eso fue una sugerencia de Daniel Leite, el editor. Porque en el texto original están solamente nombrados los lugares. Pero Daniel en este caso para esta edición me dijo, oye, ¿qué tal si lo proponemos como si fuese un viaje en metro, donde tú vas como parando en distintas estaciones? Y lo dibujó así, y a mí me pareció como, en realidad, como que sí. O sea, era eso, claro, que la ruta no fue recta, pero sí de alguna forma transcurrió a través de todos esos lugares. Y después de 20 años, ¿qué tanto tuviste que reescribir? ¿Qué tanto retocaste? ¿Qué tanta mano le metiste? No, en realidad lo que hice fue, creo que corregí levemente quizá un par de fragmentos y eliminé 3 o 4. En realidad yo también quería que el texto apareciera lo más cercano al original, entonces mis intervenciones fueron muy, muy pequeñas, o sea, muy mínimas respecto como a la edición original. Entonces sí hubo una intervención, pero fue pequeñísima. ¿Y no te despertó el gusanito de entonces editar otra vez todo el libro? En realidad sí, o sea, sí es algo que me interesa porque, como te decía, siento que el libro recoge como ciertas preocupaciones que me parece que todavía tienen vigencia o son contemporáneas. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que el libro apareciera, pero claro, hay que tener paciencia y hay que tener paciencia hay que esperar, sí. Pero además se podría aumentar con ciertos viajes que has hecho de esa época para acá, y entonces crecer el libro un poco como hacía Whitman con las hojas de pasto, ¿no? Sí. Que siempre era irlo creciendo y creciendo y creciendo. A mí, o sea, sí me gustaría volver a publicar el libro completo, pero siento que de alguna forma lo cambiaría si es que le agregara otros fragmentos. Por ejemplo, yo lo dejaría tal como está, quizá, como te decía, más bien restaría algunos pequeños fragmentos, pero prefiero dejarlo tal como está porque de alguna forma sí refleja cierta visión que yo tengo, que al intervenirla desde el presente la intentaría como modificar, y me parece que no sería ese el camino. Y bueno, ¿qué hay nuevo en la escritura? ¿Qué hay nuevo en tu escritura que podamos esperar próximamente? Bueno, es que me gustaría hacer un anuncio oficial, pero todavía no puedo hacer un anuncio. Pero sí, que yo voy a publicar un libro durante el 2026, que es un libro de poesía, que se llama Piedra Roseta en el desierto. Va a salir en el transcurso del 2026. Pero todavía no puedo anunciar en este caso la editorial, porque nos pusimos de acuerdo en este caso con el editor para en cierto momento del año ya poder presumirlo oficialmente. Entonces por ahora solamente el anuncio de que se viene y va a ser durante este año. Manuel, ¿dónde encuentra la gente esta bonita plaquette que es Las Puertas del Edén? ¿Quién hizo la portada? Daniel en este caso, que es el editor. Él realizó en este caso todo el trabajo de diseño y se inspira en una imagen de Pisac y una imagen en este caso del tarot, que me parece que es el Loco, no estoy seguro, pero creo que es el Loco en combinación con una imagen de Pisac, que es un sitio arqueológico de Cusco. ¿Y esto se encuentra aquí en Librería Bonilla, por si están interesados en venir a comprarlo? Así que el libro está acá a su disposición. Los invito en este caso a venir para acá. ¿Y si no están en la ciudad? Bueno, en el caso nuestro sí, nosotros enviamos a los estados.
Bueno, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales, Manuel? Bueno, en Facebook me encuentran como manuel.illanes.5/Facebook. Y es la misma dirección en Instagram, es manuel.illanes.5/Instagram. Ok. Y nada más. Esas son mis redes, las que yo ocupo. Ok. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter y en Blue Sky como @cernícalo. Y les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto transmedia de Bonilla Distribución y Edición. Y tenemos nuestro website donde colabora Manuel, entre muchos otros colaboradores. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos esta serie de entrevistas y de pláticas que se llama la Mesa de Novedades. Tenemos nuestros 2 canales de Spotify, La Letra Sonora y La Construcción de la Letra. Y tenemos nuestro TikTok también. Los esperamos, que vean los contenidos que tenemos, que vean las reseñas que tenemos, a los autores del editorial hablando de diferentes temas. Y visítenos, consúltenos. Ahí están también nuestros contactos y los espero en una próxima charla aquí en la Librería Bonilla de esta Mesa de Novedades que ayuda en la producción Yaroslava Cebes, al cual agradezco siempre la disposición para hacer estas grabaciones, y nos vemos próximamente en una nueva Mesa de Novedades. Muchas gracias, Manuel. Qué Gracias, gusto. Armando.